Pero muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? Vamos a comenzar el programa de hoy haciendo referencia a todo este conflicto que ha generado la entrada de drogas a Europa que salen de América Latina. A ver, entendamos el contexto, ¿no? Si fallan los controles en Europa y por eso entra, tampoco nos debería sorprender tanto que fallan los controles en América del Sur, que es de donde sale, ¿no? Contra esta guerra contra el narcotráfico se han pronunciado personalidades del mundo entero. Y aún si se cree que hay liberales de izquierda o de derecha, podemos encontrar puntos de contacto, ¿no? Entre estos grandes pensadores. Por ejemplo, un Milton Friedman a un Tabaré Vázquez. Dirían, ¿qué tiene que ver Tabaré Vázquez? Bueno, Tabaré Vázquez hablaba de la liberación de las drogas, del tráfico de drogas, ¿no? Tiempo atrás. Mira. ¿Y dónde se marca el límite? Porque usando el mismo argumento que usted maneja, alguien podría decir, bueno, ¿por qué no legalizan la cocaína? Sí. ¿Está de acuerdo? Sí, yo creo que no es liberalizar el consumo de las drogas y hay que educar para que no se consuma drogas, pero más que liberalizar hay que regular el consumo de las drogas. La legalización, en mi opinión, tiene que ser global. Yo soy un legalizador global. Quiere decir que si se legalizara la droga, y en este caso el consumo de cocaína o de heroína, que presupone regular su utilización, en realidad la droga no la distribuiría los narcotraficantes, la distribuiría los grandes laboratorios de la industria del medicamento, la distribuiría el laboratorio Merck, el laboratorio Bayer. ¿Por qué? Porque estaría legalizada, no habría ningún prejuicio y tendría varias ventajas. En primer lugar, vendrían una cajita con el prospecto, como vienen todos los medicamentos, y le daría las recomendaciones para que no se afectara más allá de lo necesario. ¿Es esa la solución? Miremos nada más lo que está pasando con la marihuana y después podemos debatir también si la marihuana es comparable a otras drogas, cocaína, éxtasis, pasta base, alcohol. Pero, a ver, hoy la marihuana se vende, su comercialización y producción está regularizada y está lleno de plantaciones ilegales. Entonces, ¿blanco o negro? ¿O tenemos que insistir en el medio, y en el matiz, y en la regulación? Ojo que el autocultivo está permitido. No, te estoy hablando de plantaciones ilegales extensas. Pero plantaciones ilegales extensas no podría haber porque deben ser detectadas inmediatamente por el problema es que Estado. No lo son. Bueno, pero entonces porque ahí hay una connivencia, ahí hay que denunciar. No es suficiente. No, pero ahí hay que denunciar porque las plantaciones no se pueden ocultar. Yo te puedo ocultar, no sé, 25 plantas que tenga en el fondo de mi casa, pero no te puedo ocultar plantaciones extensas. Pero ocurre, Selva. Lo que sí hay acá y está creciendo es la industria de la medicina del cannabis. Pero no nos vayamos a la Eso es otro tema. Sí que hablemos de lo que es la droga de consumo recreativo. No, pero me refiero a que han aumentado las plantaciones por eso. Pero no es para uso medicinal. De verdad que tengo fuentes. La verdad que no lo sabía. Tendría que denunciarse. Según datos, además que obviamente son muy conservadores, porque nadie declara cuánto traficó de drogas en el año, ¿no? Es obvio. Según los datos que se manejan de agencias internacionales, entre el 3 y el 4% del PBI global de todo el mundo, China, Estados Unidos, Japón, Suecia, Dinamarca, España, lo movió el narcotráfico. Es incalculable cuánto dinero es eso, no tengo ni idea, pero es el 3 o 4% del PBI global. Si tenemos en cuenta además que la sangre que circula por las venas del narcotráfico son instituciones financieras u organismos creados a los efectos de lavar dinero, más esa cantidad inconmensurable de plata, tengamos en cuenta que estamos hablando de la mayor inversión en la historia de este país y lo que se incautó en los últimos 10 días supera esa inversión que se va a hacer en el país. Entonces estamos hablando de tantísima plata. Yo creo que es inviable que alguien pierda ese negocio, por un lado. ¿A menos que? A menos que nada. Es imposible que alguien... Legalices. ¿Y quién va a entregar ese negocio? ¿Quién va a entregar ese negocio que deja entre el 3 y el 4% del Producto Bruto global? Si un Estado se propone legalizar, así como ha hecho con la marihuana, ese negocio se pierde.
se diluye. No pasó con la marihuana, Selva, no se perdió el negocio. Mirá lo que pasó con la cocaína en Colombia, el negocio no se perdió. En todo caso, pero en el caso de la marihuana no se liberalizó tampoco, está regularizado. Vamos a pasar lo que pasa ahora. Estamos hablando de regular siempre. ¿Por qué siempre? ¿Por qué no liberalizar? Bueno, pero ella está hablando del ejemplo de la marihuana. El ejemplo de la marihuana, todos estamos conscientes de lo que puede haber sucedido es que por un lado se redujo determinado mercado al narcotráfico, que en realidad por el otro se amplió también, porque entre otras cosas lo que hizo la regulación es bajar la percepción de riesgo. Y entonces tú tenés... bueno, pero es una... estamos hablando de un Estado que es una entelequia. No, estamos hablando de un Estado real, que tiene que aplicar políticas, así lo decía Vázquez, pero lo decía tangencialmente, ¿no? Bueno, tenemos que educar para no consumir. Sí. Eso no sucedió. Y entonces tú tenés un montón de jóvenes que consumen, de adolescentes que consumen, que no las compran en las farmacias. Las siguen comprando al narcotráfico. No, en las bocas... Además de tener bocas de venta que se reconvirtieron y apostaron a la cocaína. Entonces, me parece que quedarnos conformes con que son 47.000 los registrados en el Estado, que son los que consumen la marihuana estatal o que están registrados en los clubes de autocultivo y demás, es mirar una parte del problema, no es mirar todo el Permítame problema. hacer una pregunta. Cuando se habla del daño que producen las drogas, a ver, ¿qué es lo que más nos afecta? ¿El negocio ilegal, que es dinero que no le entra al Estado y le entra a particulares? La salud. ¿O es el consumo? Porque la distribución y el tráfico es un tema. Claro. Ahora, del consumo, del daño por consumir, ¿alguien habla? Claro, pero es que alguien se ocupa. Pero te voy a poner un ejemplo de una droga de la que nadie habla, recién ahora se están tomando medidas y que tiene mucho mayor incidencia incluso entre los jóvenes, que es el alcohol. El alcohol es una droga, genera adicción, igual que cualquier droga. Y los gurises empiezan a tomar a los 12, 13, 14 años acá en el Uruguay. Y hay madres que yo he escuchado que te dicen, prefiero que haga la previa en mi casa. Y yo, como soy así, un día le dije, ¿pero qué es la previa? No, ellos toman y ya van entonaditos van al baile. Ah, sí, pero prefiero que la hagan en casa y no en la calle. Mirá. Quiere decir que hasta los padres admiten que los gurises se entonen con alcohol antes de ir a bailar a los 15, 16, 17 años. Eso fue histórico, ha pasado siempre. Pero es una vergüenza. Será, pero no es de ahora. Es una vergüenza porque es un paso. Hay un tema, aquí hay que diferenciar 2, 3 puntos que son fundamentales. El primero, no tiene absolutamente nada que ver la marihuana con la cocaína. Nada que ver. Ni en la adicción, ni en el daño que causa, ni en el dinero que mueve. Legalizar la marihuana es una cosa, legalizar la cocaína es algo totalmente diferente. ¿No habría que hacerlo? Es que no se puede, ¿y por qué? Te explico. En primer lugar, como decía Pepe ahora, Colombia es el país que produce el 92% de la cocaína en el mundo, ¿ok? Hay 190.000 hectáreas plantadas de cocaína en Colombia. Producir 1 kilo de hojas de cocaína se paga $1. De coca se paga $1. Producir la pasta de cocaína que se le agrega queroseno, ácido sulfúrico y demás, se valoriza a $1.000 ese kilo. Después hay que agregarle amoníaco, éter y no me acuerdo qué otra cosa, y vale $1.800 ese kilo. Y después el polvo de cocaína, que se le agrega amoníaco y un par de cosas más, termina valiendo $2.500 el kilo. O sea que económico... ¿no? Sí. No trasladado en Colombia. En Colombia. A Europa llega con un valor impresionante. A Europa llega con un valor de $200.000 aproximadamente. Colombia está pensando en legalizar la cocaína. No piensa en legalizar Colombia nada. es uno de los países que ha planteado ese tema. Pero a ver, seguí con el razonamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, económicamente no se va a poder legalizar porque el negocio es tan grande que difícilmente alguien se anima a hacerlo. Y segundo, si alguien se anima a hacerlo sería una locura, por lo que se está legalizando es una droga que causa un daño tremendo. Porque cuando uno escucha a Bayardi que dice, hay legalización global y demás, pero a ver, señores, van a vender cocaína. Y la cocaína es lo que... Pero los consumidores ya lo tienen, ya saben cómo acceder al producto. ¿Qué les cambia? ¿Le cambia al que produce o no? Al consumidor no le cambia absolutamente nada y lo va a conseguir. Entonces, ¿por qué lo evalúas en riesgo para la salud? Porque lo evalúo, porque si es legal y de repente yo puedo acceder a ella fácilmente, porque no se accede de la misma forma que se accede a la marihuana, quizás haya una población de riesgo que hoy no la tenemos y la vamos a tener. Porque lo que se está legalizando, ¿verdad?, es una sustancia altamente tóxica, nociva,
y por supuesto adictiva. Entonces no se puede decir que voy a legalizar eso. Si no voy por las farmacias y también legalizo los fármacos que están prohibidos con receta verde y demás. O sea, pensar en legalizar un producto de estas características es una locura. Regular, son dos cosas distintas. Lo mismo, facilitar la venta. Cuando tú das psicofármacos con receta verde, lo que estás haciendo es la regulación de la administración de un psicofármaco. Estoy facilitando el acceso Pero lo estás regulando. Estás facilitando el acceso a una droga que va a ser más pura, que no va a estar contaminada como la que se venden hoy en las bocas, pero que además, como dice Victoria, ya está el mercado. Pero, Selva, no es más pura, ya está la gente. Lo que yo estoy en contra es de no hacer la educación. Es decir, la marihuana, nosotros tenemos un gran debe, y es no alertar a la población y sobre todo a los jóvenes de los daños que produce la marihuana. No es inocua. Pero mirá que no es más pura, Selva, la cocaína se hace de esta forma, no hay otra forma de hacerlo. No, te quiero decir, bueno, sí, pero hay drogas que se administran que son mezclas, que una vez que tú las tomas, son mezclas de otras drogas y te dicen, claro, te vendo coca. No es lo mismo legalizar una planta como es la marihuana que legalizar laboratorios que lo que hacen es combinar todos estos componentes totalmente nocivos para la salud. O sea, ustedes lo que parten de la base que la percepción de riesgo, así como pasó con la marihuana, se disminuye regularización o liberación mediante, ¿pasaría lo mismo con la cocaína? Claro. Pero claro. Si me permitís, hay una cosa que me parece que tiene que ser el punto de partida, por lo menos, de este debate, a partir de qué es lo que lo dispara el debate, que es la declaración de un ministro. Yo creo que todas las opiniones son de recibo, cada uno podrá opinar en un sentido o en el otro, hay argumentos a favor de una posición y de la otra, y en definitiva es una mesa donde podemos cambiar ideas. Ahora, lo que no se puede admitir es que un gobernante que tiene la obligación de aplicar la ley plantee un debate eludiendo la responsabilidad en la omisión del cumplimiento de la ley. Eso es lo que no se puede admitir. O sea, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, el director de Aduana, todos son autoridades que tienen la obligación constitucional y legal de aplicar la ley. Bien, pero me parece clave esto, porque estamos yendo por un debate que plantea un ministro que claramente los servicios bajo su orden han sido omisos. Entonces, no se puede admitir un debate desde la opinión de un gobernante a partir de una cosa que, repito, es legítimo, todos podemos tener una opinión, yo puedo tener la mía, después en otro momento la puedo explicar, pero sí quiero subrayar que un gobernante tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Y si es omiso, no se puede admitir que salga por la tangente planteando un debate que elude su responsabilidad. A ver, al lugar el razonamiento, por supuesto, estamos de acuerdo. Lo que no significa que no sea un debate que los países del mundo entero tengan que darse, porque las fallas de control no son exclusivas nuestras. Recuerden que entra la droga, sale de acá, pero entra en otro lado. O sea, esto es una batalla que tiene el mundo entero adelante. Pero es un debate que se tiene que plantear, por ejemplo, en las Naciones Unidas, porque todas las leyes internacionales que regulan el tráfico de sustancias ilegales son producto de acuerdo entre los países. Entonces, de nada sirve, y es totalmente inconducente, Bueno, claro, pero no tiene que plantear acá la salida de un medio de... Pero no lo puede plantear a la salida de un medio de comunicación donde lo que tiene que responder es por qué y dónde fue la omisión. Virginia. Bueno, yo creo que hay que legalizar todo. Yo soy de las que piensa que hay que legalizar todo. ¿No te asusta el riesgo de la percepción de riesgo, que baje, que los que todavía no terminan consumiendo porque es cool, como pasó con la marihuana? No. Yo creo en la libertad que tienen las personas de decidir qué consumen, cuándo consumen y de qué manera. No creo en la prohibición y mucho menos como una política de Estado. Obviamente que no estoy diciendo que hay que liberalizar y que sea todo, que dé todo lo mismo. Yo comparto que hay que ir acompañado y que fue algo que faltó en el tema de la marihuana, de un compromiso de Estado, que digo, básicamente fue lo que sí se hizo con el tabaco, por ejemplo, y no se hace con el alcohol, y no se hace con los psicofármacos, y no se hace tampoco con otro tipo de drogas como las sintéticas, que son recontra consumidas en los ambientes hoy de gente joven y que nadie habla de eso tampoco. Entonces, ¿las va a fabricar el Estado también? No sé, y bueno, yo no sé. Que la fabrique quien sea, no es el punto. Que la fabrique quien sea, exacto. Yo lo que digo es, plantearlo desde el lugar. La gente consume droga, la droga se consume desde hace, no sé, desde que el mundo es mundo. La gente consume droga. Se consumía el éter, o sea, miles de tipos de drogas distintos. La realidad muestra es que el ser humano es una persona,
toma las decisiones que quiere en el momento que quiere, por más que les digas y que la ciencia le compruebe que asumir determinadas conductas van en contra de su propia salud. Quien quiere consumir, consume. Hoy, acá en Uruguay, no está penado consumir. Uno puede consumir lo que quiera. Para pasar raya, tú lo que propones es insistir con campañas de información, de alerta de riesgo del consumo de productos nocivos, pero en paralelo evitar los grandes negocios del narcotráfico, no solo por una cuestión de quién se queda con la plata, sino para que no haya crímenes vinculados al narcotráfico, por ejemplo. Ni siquiera, o que se pueda reducir el tráfico de armas, porque todo está al servicio, en definitiva. O sea, de todos los delitos colaterales que trae el tráfico o el narcotráfico. Que eso se va a terminar, porque cuando tú regulas el mercado de la marihuana aparece el negocio de la cocaína. Cuando regules la cocaína aparece el negocio de la sintética. Bueno, pero ella plantea legalizar todo. Las sintéticas, la legalidad de todo. De absolutamente toda sustancia. Sería muy difícil ¿Por qué? ¿Qué es lo ingenuo? A ver. Bueno, lo ingenuo es el dinero que mueve. Y de verdad, volvamos a pensar en ese tema. Hasta hay un tema moral, me parece, también de fondo. Y es la cantidad de gente, por suerte no ha ocurrido en este país, que ha muerto en la lucha contra el narcotráfico. Desde candidatos a presidentes, veamos lo que pasó con Galán en Colombia, que lo mata el narcotráfico, Colosio en México. En fin, ¿cuánta gente ha muerto también en este tema? No es un tema... Pero ¿y no importa los que se mueren por consumo? ¿No es más importante las personas que se mueren por consumir? Conozco el caso. Conozco bien el caso del asesinato de Galán. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Estoy hablando de la guerra contra el narcotráfico. ¿Evitemos la guerra? Pero ¿cómo la evitas? De verdad, en serio, ¿cómo se evita que vaya hoy? Pongámoslo de lo macro, 4.000 kilos de cocaína pasan volando. Lo macro. Lo micro, el narcotráfico o el microtráfico o el narcomenudeo. 1000 bocas de pasta base dicen que hay abiertas en nuestro país. Te digo la verdad, me preocupa más el microtráfico. Porque está dañando a la gente en Uruguay, a los muchachos más jóvenes, porque está horadando el tejido social de este país, porque cualquiera viene con dinero y paga y hace lo que quiere. El microtráfico. Claro, ocurre el microtráfico porque hay un narcotráfico, sin duda. Pero no me digas que legalizándolo no va a ocurrir con ayer la Llera en el programa de Gabriel Pereira planteaba que hay 1000 bocas, no fue ayer, fue la Llera, 1000 bocas que ellos conocen, ¿no? De pasta base aquí. Me gustaría, ahora sí, después que hice la primera observación, y entrar al fondo del tema que hoy nos remite, o que hoy se plantea, y es tanto el mundo como Uruguay ya tienen experiencia en haber legalizado la producción y la venta de sustancias que hasta un determinado momento, o actividades que hasta determinado momento eran ilegales. Por ejemplo, en el tema del alcohol, todos conocemos que en los años 20 era ilegal la producción y, por supuesto, la venta de alcohol. Y en determinado momento Estados Unidos cambió la legislación y aquello que era ilegal se volvió legal. Y seguramente las mismas unidades empresariales que estaban vinculadas a la producción del alcohol asumieron un carácter diferente, público, siguieron con la actividad, pero legal. Es decir, no hubo un traspaso de gente que desapareció del mercado de la producción y vinieron otros. Seguramente se amoldaron a la nueva realidad. Eso a nivel mundial. Pero a nivel, perdón, estoy diciendo que hay experiencia en el mundo que ya pasaron de legalizar actividades que antes eran ilegales. ¿Y cómo ocurrió? En Uruguay tenemos otro ejemplo que tiene que ver con el juego que hasta los años 30 era juego clandestino. Lo que hoy es una cosa habitual, que es ir a jugar a la quiniela. Bueno, ahora está la tómbola, ahora hay un montón de cosas, que la raspadita, yo qué sé, pero en una época era la quiniela. En una época era totalmente ilegal el juego. Luego convivieron el juego clandestino con el juego legal. ¿Hasta qué? Pero no, quiero decir esto. ¿Cómo fue el proceso de legalización? Fue muy simple. Las personas que bancaban el juego clandestino fueron autorizadas a bancar el juego legal. Aparecieron, digamos, se hicieron presente y pusieron su negocio con cartelería. Pero ustedes se creen que se puede realizar una actividad tan extensa como es el juego sin estructuras económicas que lo banquen, que lo sustenten. No. La pregunta es, ¿podría pasar lo mismo con los productores de drogas? Exactamente. Con el narcotráfico. Yo estoy comparando cómo fue el proceso de transformar una actividad o un comercio ilícito en legal. Y repito, ocurrió en Estados Unidos con el alcohol y ocurrió en Uruguay con el juego. Estoy hablando de cómo se hizo el proceso. Cosas que eran ilegales volvieron legales. Y lo que quiero subrayar es que las mismas personas
los mismos grupos. No es que se perdió el negocio. Pero no lo perdieron el negocio. ¿Saben lo que pasó con la legalización y lo que se adecuaron los precios, tal vez? No, pero además se termina la corrupción. Claro. Se termina la corrupción. ¿Qué porque pensás, acá Pablo? el gran tema es la corrupción. Ese poder de dinero que habla Pepe, que es real, una parte del dinero va a la corrupción, va a comprar jueces, policías, fiscales, A ver, entonces, ¿qué pensás sobre lo que está diciendo Graciano, Pablo? Esto es así. En la década del 80, el mayor traficante de cocaína, que era Pablo Escobar, inundó Estados Unidos de cocaína y entraban por Miami. ¿Qué hizo Estados Unidos en ese momento? Combatía cuando entraba la cocaína, pero no combatía adentro de Estados Unidos los que distribuían la cocaína. ¿Y por qué? Porque el negocio de la cocaína, señores, deja fortunas en inversiones. Y esa es la realidad. Entonces, hay que ser un poquito más, a ver, realista. La sociedad estadounidense se sostiene en el consumo. Hay entonces, pero déjalo terminar la idea. Porque parece que Pablo Casas sabe mucho del tema del narcotráfico. Yo, como gobernante, y así, pero me lo demuestra la realidad, no es que lo diga yo. La realidad es que yo prefiero que me levanten 17 rascacielos, que me levanten 35.000 construcciones, etcétera, y den un movimiento interno económico grande de verdad, porque es dinero que es fácil y las inversiones fluyen, ¿verdad? A legalizar algo, que si lo legalizo, no voy a tener esas inversiones. ¿Y por qué no voy a tener? No es porque el tema del juego, que se juegue igual. Porque en vez de vender la cocaína a $20.000 es el tema del precio, entonces. Y tener que lavar ese dinero, si la vendo en $200 no tengo nada que lavar porque no tengo nada que invertir. Es una realidad. Vamos a pensar. Señores, esto está muy interesante. Tenemos que hacer la primera pausa. Ideas esas que tenemos. Me encanta, me encanta. Guárdense para después de la pausa. Pueden quedarse calladitos en la tanda para no desperdiciar tanta información. Pausa y ya venimos.